Bueno, vamos a empezar. El día de hoy te voy a dar una introducción sobre la ANOVA, lo que es la ANOVA. La ANOVA viene de las siglas análisis de varianza. Entonces vamos a hacer un análisis de varianza. Ese lo determinó Fisher. Lo vamos a ver en la siguiente de forma formal. Ahorita te lo voy a dar de forma cualitativa. Voy a tratar. Lo que pasa que entender la ANOVA es un poco a veces complicado al principio, pero voy a partir de un ejemplo sencillo para más o menos darte el concepto, pero de una forma cualitativa. Ya después te lo planteo de forma ya formal, para entenderlo, ¿no? Entonces, recordemos la fórmula, fíjate, la fórmula de la desviación estándar, ¿no? Entonces, vamos a suponer que tenemos una población. Lo voy a poner aquí. A ver, déjame dibujarlo. Tengo para una muestra le llamamos S. Entonces, la desviación estándar es básicamente es esta ecuación, la sumatoria de los valores de cada uno de los individuos de la población. Espérame, se me apagó esto. Ahí está. Entonces, menos el promedio de la población, eso al cuadrado, entre el tamaño de muestra menos 1. A esta parte de aquí le vamos a llamar la suma de los cuadrados. Y esta parte de aquí le vamos a llamar, viene a ser los grados de libertad, más o menos, para que... Entonces, al final, lo que vamos a hacer a final de cuentas es un análisis de varianza, de desviación estándar, ¿no? Acuérdate que este es S y esa es la desviación estándar, ¿no? Bueno, y la varianza es S cuadrada, es quitando la raíz cuadrada, simplemente. Bueno, entonces a este término se le conoce como suma de cuadrados, es la suma de cuadrados. Entonces vamos a ver básicamente un ejemplo sencillito. Déjame quitar esta. A ver, ahí está. Entonces vamos a suponer que vamos a partir de un ejemplo, ¿no? A ver, déjame. Vamos a suponer que imagina que eres un jardinero y quieres saber si 3 tipos diferentes de fertilizantes producen el mismo crecimiento de plantas. Entonces tú pones macetas en tu experimento, ¿no? Vas a poner 5 macetas, vamos a suponer. Aquí le vas a agregar el fertilizante A y luego vas a poner otras 5 macetas. 5 macetas. Y le vas a agregar el fertilizante B y luego vas a poner otras 5 macetas. Y vas a agregar el fertilizante C. Entonces, ¿qué estás analizando? El fertilizante. Entonces, el factor que analizas es fertilizante. Y los niveles sería el A, fertilizante A, B y C. Pueden ser marcas o pueden ser, no sé, fertilizante A podría ser a lo mejor excremento de borrego, el B podría ser lo de las lombrices y el C podría ser tierra normal, ¿no? Entonces tú quieres analizar cuál de las 3 fertilizantes es mejor para tus plantas. Y aquí vas a sembrar el mismo tipo de planta para que funcione el experimento, ¿no? Parecen personas, pero son plantas. Aquí son plantas y vamos a suponer que tú haces tu protocolo y lo vas a regar y vas a esperar un mes. Al término de un mes vas a medir. ¿Qué vas a medir? Tu variable de respuesta, vamos a suponer que sea la altura de la planta. Entonces tú esperarías que a mayor altura, mejor rendimiento, ¿no? Entonces funciona. Y entonces tú haces tu análisis y obtienes los resultados. Y vamos a suponer que tenemos el fertilizante A. Tenemos aquí, por ejemplo, deja borrar esto. Bueno, aquí está. Vamos a suponer
Vamos a, bueno, aquí. Vamos a suponer por acá. Ya se me trabó. Ahí está, ahí está. Entonces voy a poner aquí, en esta parte, voy a poner ahí el fertilizante A, aquí el fertilizante B y aquí el fertilizante C. Al mes yo medí las 5 plantas y resulta, por ejemplo, que las plantas donde se dieron con el fertilizante A, la altura fueron 10 centímetros, todo es en centímetros, la otra es 12, la otra es 11, la otra es 13 y la otra es 14. Y esta es 15, esta es 14, esta es 16, esta es 15 y esta dio 17. Luego mido las otras plantas, de las que se regaron con el fertilizante C. Digamos que dio 20, dio 18, dio 22, dio 19 y dio 21. Entonces aquí tengo 3 grupos. Si recuerdas, hasta 2 grupos podríamos analizarlo con el preexperimental o el cuasi experimental. Ya cuando tenemos 3 grupos o más, ya necesitamos hacer un análisis de ANOVA. Aunque también con 2 se puede la ANOVA, pero ¿para qué gastar tanto si podemos hacerlo con los análisis anteriores? Pero aquí tenemos los datos, ¿no? Entonces, el análisis de ANOVA me dice que yo tengo que hacer 2 verificaciones. Yo tengo primero ver la diferencia entre los promedios. Entonces aquí voy a poner el promedio, por ejemplo. El promedio, ¿no? El promedio de aquí, voy a utilizar lo que es la función. Voy a poner promedio. Es este. Y voy a utilizar este y este. Y ahí está el promedio, enter. Aquí nada más le doy aquí copiar y lo pego aquí, ¿no? En este y ya me lo hace automático. Ahí está. Entonces el promedio de altura que me dio el fertilizante A fue de 12 centímetros. El promedio que me dio el fertilizante B es de 15.4 centímetros y el promedio que me dio el fertilizante B es de 20 centímetros. Entonces aquí la pregunta que responde la ANOVA o que tendremos que buscar es de los 3 fertilizantes si tienen el mismo o diferente crecimiento. Entonces mi hipótesis de entrada, mi hipótesis nula, la hipótesis nula sería, es HO. La hipótesis nula tendría que ser los 3 fertilizantes producen el mismo crecimiento. Yo lo que quiero saber es si alguno de ellos es mejor que otro. Entonces, ¿para qué utilizo el ANOVA? Y la alternativa sería lo contrario. La alternativa me va a decir al menos uno. Al menos uno es diferente, ¿no? Matemáticamente yo lo podría plantear así, que el promedio, voy a poner P1 porque aquí no puedo poner el mu, es igual al promedio del fertilizante 2 igual al promedio del fertilizante 3. Entonces, si los 3 promedios son iguales, entonces o sea, cualquiera puede usar, no es significativo. Entonces a mí me interesa demostrar que al menos cuál de ellos es mejor. Aquí aparentemente el mejor es 21. Y luego le sigue el 17 y el 18. Perdón, es ¿verdad? Perdón. Sería aquí, copiar y pego acá. Entonces el fertilizante A me produce un promedio de altura de 12. El fertilizante B de 15. Y el fertilizante C me produce un promedio de altura de 20.
Entonces, aparentemente el de 20 sería mejor, pero eso es una apariencia numérica, hay que demostrarlo estadísticamente. Y para demostrar estadísticamente, cuando hablamos de al menos 3 grupos, tenemos que aplicar el ANOVA. Entonces ahí ya aplicamos lo que conocemos como el ANOVA. Entonces el ANOVA me plantea, tu hipótesis nula es que los 3 fertilizantes producen el mismo crecimiento, es decir, 12, 15.4 y 20 son estadísticamente igual. Y la hipótesis alternativa es que al menos uno de ellos dos es diferente. El ANOVA no me dice cuál de ellos es diferente. No me dice cuál es mayor, cuál es menor. Me dice al menos uno de ellos. Para eso hay que hacer después otra prueba que se llama prueba post-hoc, que después la veremos. Pero al menos yo quiero saber si hay alguno de estos es diferente, ¿no? Aparentemente sí, porque el 12 es diferente a 15.4 y el 15.4 es diferente a 20 y 20 es diferente a 12. Pero eso es un análisis numérico. Acuérdate que hay que comprobarlo con hipótesis. Entonces aquí lo comprobamos con la prueba de hipótesis de Fisher. Es la de Fisher la que vamos a comprobar. Entonces para demostrar eso, Fisher estableció que la ANOVA compara 2 tipos de variaciones. Primero, la variación entre grupos. Y la variación entre grupos me establece, él dice, tengo que verificar qué tan diferentes son los promedios. O sea, este promedio de este promedio y este promedio. Esa es la primera diferencia que tengo que verificar. Y luego, la otra verificación es la variación dentro de grupos. Es decir, cómo varía este grupo, cuál es la variación de este grupo, y comparar la variación de este grupo contra la variación de este grupo y luego la variación contra este grupo. Y para eso utilizamos lo que conocemos como podemos utilizar lo que es la desviación estándar para darnos una idea, ¿no? La desviación estándar, y aquí voy a calcular lo que es la desviación estándar. Déjame borrar eso. Borrar. Voy a borrar para que no me meta ruido. Ahí está. Aquí la desviación estándar, voy a usar la fórmula. Es igual a, y le pongo desviación estándar. Voy a usar esta. Y el primer número es 10. Y el segundo número sería I. Y Enter. Esta es la desviación estándar. La desviación de estándar de simplemente copio y en el Excel de la computadora lo jalo, ¿no? Pero aquí en esta pantalla así lo tengo que hacer. Y para que me lo repita. Y lo pego y aquí igual. Y lo pego. Ahí está. Entonces, esta es la dispersión de los datos. Aquí se dispersa 1.58. Aquí se dispersa 1.14 y aquí se dispersa 1.58. Entonces, si te fijas, lo que me dice Fisher es que tenemos que comparar lo que es la diferencia entre grupos. ¿Y cómo hago eso? Con los promedios. Con los promedios lo voy a hacer, que es por ejemplo, con y luego entre los 3. Y si te fijas, la diferencia, pues sí, es grande, porque de 12 a 15.4 hay una diferencia al menos de 3.4. La diferencia entre 15.4 y 20 hay una diferencia de 4.6. Y la diferencia entre 12 y 20 hay una diferencia de 8. Entonces sí hay una diferencia. Mientras que la diferencia, esa es la diferencia entre grupos. Y la diferencia dentro de grupos es esta, la diferencia entre este grupo es esta. Y la diferencia entre este grupo es esta. Entonces, entre grupos es más o menos la misma. Es más o menos, entre grupos sí es grande. Fíjate, es bastante diferente. Que es 8.4, 8 y 4.6. Pero
Dentro de cada grupo es casi igual. No hay mucha diferencia. 1.58, 1.14, 1.58. La diferencia es mínima. Mientras que, entonces, esta es la variación entre grupos y la variación dentro de grupos. Dentro de grupos. Entonces, en este ejemplo, podemos ver que la diferencia entre grupos son grandes, ¿no? Porque va de 12 a 15.4 y luego a 20. Mientras que la diferencia dentro del grupo, es decir, en este grupo es muy similar, es muy pequeña. Estamos hablando, por ejemplo, entre el grupo A y el C es prácticamente 0. Entre el grupo A y B estamos hablando de 0.04 más o menos. Y entre el B al C, 0.04 contra 8, 4.6 y aquí serían, ¿qué? 4.4, 3.4, sí es muy grande. Entonces Fisher dice que cuando la diferencia entre grupos es más fuerte que la diferencia dentro del grupo, es decir, este es más grande que este, entonces significa que sí hay una diferencia significativa en al menos uno, se cumple la hipótesis alternativa. Ahora, si es al revés, que la diferencia entre grupos es más pequeña que la diferencia dentro de grupos, entonces cumpliría esta. ¿Cuál es la lógica? Por ejemplo, en este caso, ¿no? La diferencia de los promedios es entre grupos. Aquí tenemos el primer grupo, el segundo grupo y el tercer grupo. Entonces, esta diferencia, si te fijas, no son iguales. Y la desviación estándar tiene que ver con el ancho, con este ancho que vemos aquí. Si este es muy pequeñito, entonces la curva va a estar muy flaca. Si este número es muy grande, entonces la curva va a estar muy gorda. Y no importa que el centro esté muy retirado, se van a empalmar. Entonces, estadísticamente serían iguales. Esa es la base que él hizo. Y de ahí él hizo la hipótesis de Fisher, en donde él compara, a final de cuentas, estas diferencias y establece una numeración. Y si esa división entre la diferencia de grupos, entre la diferencia dentro de grupos, está dentro de cierto parámetro, se tiene que rechazar la nula. Y si está fuera de cierto parámetro, se tiene que aceptar la nula. Entonces, esa es la base de la ANOVA, pero así se calcula. Voy a volver a hacerlo, pero ya con números. Ya lo vamos a hacer con números como él lo empezó a plantear. Pero básicamente él hace eso. En la próxima clase lo voy a hacer ya muy formal, pero esa es la base. Entonces, lo que hace ANOVA, tienes 3 grupos. Puedes tener más, ¿eh? Este es el ejemplo más sencillito. A ver, lo voy a replantear. Tienes un grupo, tienes aquí un grupo, ¿no? Tienes otro grupo y tienes otro grupo. Entonces, la suma de todos estos grupos te va a dar una población así. ¿Sí? Esa va a ser la población. Entonces Fisher dice, ¿sabes qué? Si tu diferencia, primero checa si la variación entre grupos, es decir, el promedio de hay una diferencia significativa. Y adicionalmente, la variación entre grupos, es decir, la desviación estándar, es pequeña comparado con la diferencia entre los promedios.
Entonces, es probable de que sí haya un efecto del fertilizante. O sea, sí hay al menos uno que te va a dar un promedio diferente, porque la hipótesis a final de cuentas, la hipótesis nula de la ANOVA diría que el promedio del grupo 1 es igual al promedio del grupo 2. Bueno, lo voy a poner en términos de muestra, ¿no? El promedio del 1 es igual al promedio de 2, igual al promedio de 3. Y la alternativa es que al menos una de ellas es diferente. Ya sea que el promedio 1 con el 2 es diferente, o el promedio 1 con el 3 es diferente, o el 2 con el 3 es diferente. Al menos uno de estos se cumple en la alternativa. No te dice cuál, simplemente te dice que se cumple. Entonces, si estás analizando el fertilizante A, el fertilizante B y el fertilizante C, si se cumple en la luna, significa no importa cuál uses, te va a dar el mismo rendimiento. Pero si se cumple la alternativa, dice que uno de ellos sí es diferente, al menos uno. Pueden ser los 3 diferentes, pueden ser 2 o puede ser 1. En la nueva te dice al menos uno. No te dice cuál, pero al menos uno. Ya si resulta que es al menos uno, hay que hacer otra prueba. Entonces comparar uno por uno, como si hiciéramos una prueba pretest y posttest, como la que hicimos en los las pruebas ¿cómo le llamamos? Se me fue. Preexperimentales, perdón. Las preexperimentales. Cuasi experimentales, en donde comparaba dos grupos. Entonces comparas uno por uno, de uno por uno, y comparas el 1 con el 2, el 1 con el 3 y luego el 2 con el 3 y ya vas viendo cuáles son diferentes de todos ellos, si todos o uno o dos. Pero la ANOVA nada más te va a decir que al menos uno es diferente. No te va a decir cuál. Si te dice que todos son iguales, ya no tiene sentido seguir. Entonces no importa si usas el fertilizante A, el B o el C, son iguales. Aquí aparentemente, a ojo de buen cubero, lo que nos está diciendo el análisis ANOVA es que sí hay una diferencia, al menos en uno. ¿Por qué? Porque la condición para que haya al menos uno de esos sea diferente es que la diferencia entre los grupos, es decir, estos que vemos aquí, es menor a la diferencia entre grupos. Dentro de grupos, dentro. Y aquí los promedios, esta diferencia es entre grupos y esta diferencia que vemos aquí es dentro de grupos. Entonces, la diferencia dentro de grupos son casi iguales. No hay mucha diferencia, pero en los promedios sí hay diferencia. Entonces, si se cumple esa condición, entonces sí es probable que al menos uno de ellos sea diferente. Y ahí hay que hacer las pruebas de hipótesis. Pero básicamente ese es el análisis que hace el ANOVA. Ahora, ¿cómo lo hace? Vamos a hacerlo de una manera informal, pero matemática. ¿Cuál es lo que hace? ¿Cómo hace eso ya de un poquito más formal? El razonamiento que hace formal, ¿no? Vamos a volverlo a replantear, pero ahora vamos a meterle un poco más de matemáticas. ¿Cómo lo plantea? A final de cuentas hace desviaciones estándar, pero ¿cómo lo plantea? Entonces, lo que voy a hacer es, voy a retomar esta información de aquí. Voy a borrar esto. De aquí lo voy a poner. Esta información, bueno, voy a borrar esto. Y la voy a replantear de nuevo. Ahí está. ¿Sí? Voy a borrar aquí. Déjame borrar. Y borro todo esto. Entonces, espero que se me entienda, ¿eh? Es complicado, sí, pero con esto más o menos. Esto es lo que planteó Fisher. Claro, él hizo su curva de Fisher y entonces si caemos en cierto parámetro, definitivamente, estadísticamente se cumple o no se cumple la hipótesis nula o la hipótesis alternativa. Bueno, entonces, a ver, déjame déjame aquí.
Ah, ahorita lo... Espérame, permite, que me hablaron. Bueno, ahí está. ¿Qué hace Fisher? Entonces, ¿qué hace Fisher? Este... eh, es que me están hablando aquí por internet, por el WhatsApp, pero bueno, es parte de este rollo, ¿no? A veces cuando uno hace. ¿Qué hace Fisher? Entonces lo primero que él hace es sacamos los promedios. Aquí está el promedio 12, el 15.4 y 20, ¿no? Voy a borrar porque él realmente al final sí saca esto, pero lo hace de otra forma, de forma diferente. Entonces lo voy a borrar. Lo voy a borrar. A ver cómo le hago para borrar. Bueno, ahí lo dejo. Ahí lo voy a dejar. Entonces ahí tenemos. Entonces ese es el promedio del grupo A, del grupo B y del grupo C. Entonces hay que sacar el promedio global. El global. Voy a sacar el promedio global. Y el promedio global, ya sea que saque de los tres o sumo de todo. Y le digo, ¿sabes qué? Sácame el promedio de todos. Es decir, desde este hasta acá. ¿Sí? Hasta ahí. Entonces voy a hacerlo. Y este es el global 15.8. Entonces, si te fijas, el 12 está retirado. El 20 está retirado. Este está muy cerquita del 15.8. Entonces, lo que hace Fisher, lo primero que él plantea, él nos dice en su metodología, dice, primero hay que descomponer la variación total. Entonces, ¿y cuál es la variación total? La variación total, ¿cómo varía total? Le vamos a llamar variación total. Total y es igual a la variación entre grupos más sería más, un tal más, aquí está, más la variación dentro de grupos, dentro de grupos. Ahí está. Esa es la variación. Y a eso le vamos a llamar, a esa variación total, la vamos a conocer, en los libros de estadística le vamos a llamar como la suma total de cuadrados. Le vamos a llamar suma total de cuadrados, ¿no? La suma total de cuadrados. Suma total de cuadrados. Le vamos a llamar. No es más que tanto se varían, por ejemplo, la variación entre grupos, qué tanto varían entre el promedio global y la variación dentro de grupos es qué tanto varía dentro de su grupo. ¿Sí? Qué tanto varía entre grupos, qué tanto varía entre grupo y grupo, y variación dentro de grupos, qué tanto varía cada uno dentro de sus grupos. Entonces la variación total, pero si yo tengo el promedio total, la variación total, lo que dice Fisher es igual, lo voy a poner aquí, a la suma de los cuadrados de cada uno de ellos. Entonces lo voy a poner aquí en este. Entonces aquí lo voy a poner, mira, para que se entienda. Entonces la variación, perdón, la variación estoy usando la pluma y de repente jala y de repente no. La variación total
variación total entonces es igual lo podemos resumir como la sumatoria de los valores menos el promedio global. ¿Sí? El global. ¿Quién es el promedio global? De todo, el 15.8 de este. Entonces lo que voy a hacer es 10 menos 15.8 al cuadrado, 12 menos 15.8 al cuadrado más 11 menos 15.8 y al cuadrado, 13 menos 15.8 al cuadrado. Acuérdate que se hacía así cuando sacábamos la desviación estándar en la clase anterior para eliminar el menos, porque únicamente nos interesa saber qué tanta diferencia hay del valor con respecto al promedio, en este caso con respecto al promedio global. Para eso es la variación total, es decir, yo voy a tener, aquí voy a tener mis tres grupos por aquí, y a mí me interesa con respecto al promedio global, que le voy a llamar mu. El promedio de aquí lo voy a llamar x1 testada, x2 testada y x3 testada. Me interesa el valor de este con respecto a mu. De este con mu, este con mu, este con mu, este con mu, con mu, con mu, este con mu, este con mu. ¿Qué diferencia hay? Y sumo todo. Y eso sería la variación total. La variación total. Entonces, porque yo necesito saber la variación entre grupos. Y no es más que la variación total. Bueno, entonces esa es la variación, ¿no? Entonces primero hay que descomponer eso, la variación total, que es la variación entre grupos más la variación dentro de grupos. La variación entre grupos más la variación entre grupos. Esa es la variación total. Entonces, es esta. Y entonces, si yo lo hago, por ejemplo, lo hago, entonces tengo que hacer 10 menos 15.8 al cuadrado más, y luego el siguiente 12 menos 15.8 al cuadrado, luego 11, 13, 14 y hasta llegar al 21. Esto me va a dar, ya lo hice, esto me va a dar una sumatoria de la variación total igual a 218.4. Si lo haces, va a salir, ¿no? 18.4. Si estoy mal, bueno, ahí lo corriges, pero es eso. Es la variación total. Entonces, la variación total, ¿no? Y luego, esa es la variación total, que es la variación entre grupos más la variación dentro de grupos. ¿Qué tanto varía? Sumo las dos variaciones, la variación entre grupos y la variación dentro de grupos. Y ya lo tengo, 218. Y luego voy a sumar, fíjate bien, voy a sumar la variación entre grupos. La variación entre grupos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para el grupo A va a ser igual a, en este caso, a 12 menos 15.8. Esa es la variación entre grupos. 12 menos 15.8 para el grupo A. Entonces sería aquí 12 menos 15.8 al cuadrado. Ese va a ser el cuadrado. Y eso me va a dar, la media son 12. Me va a dar, son 10, son 12 menos al cuadrado. Deja hacer la sumatoria, serían 12, serían 3. Serían 5 por 5, serían 25.
Es qué tan lejos cada grupo está de la media global. Entonces sería esto por 5, porque son 5 plantas. Esa es una forma, ¿no? Ese podría ser una forma. 12, el promedio total menos 15.8 al cuadrado por 5, porque son 5 plantas. O también puede ser, por ejemplo, si no quiero hacerlo así, hago 10 menos 15.8 al cuadrado más 12 menos 15.8 al cuadrado más 11 menos 15.8, eso al cuadrado, más la diferencia de 13 menos 15.8, eso al cuadrado. O hago 12, que es el promedio de los 5, menos 15.8 por 5, porque son 5 plantas, porque es el promedio de 5. Cualquiera de las dos formas es correcta. Para el grupo A, la variación entre grupos con respecto al promedio global es de 72.2. Esa es la desviación, una especie de desviación estándar. Es la sumatoria de los cuadrados. Es la parte de arriba, acuérdate que es ¿no? Sumatoria de x menos x cuadrada n-1. n-1 es los grados de libertad y este es esto que estamos haciendo aquí. ¿Sí? Si es con respecto al global del grupo, es variación entre grupos. Si es de 1 por 1, es la variación total, que es lo que hicimos en la primera parte. La variación es 1, cada uno de los son 3 grupos, cada uno de los 15 valores con respecto al promedio global, estamos hablando de la variación total. Y cada uno por grupo dentro del promedio global estaremos hablando de la variación entre grupos. El grupo A tiene una variación de 72.2, una variación dentro de grupos. El grupo B tiene una variación, su promedio que es 15.4 menos 15.8 al cuadrado, pero son 5 plantas. Y esto me va a dar 0.8. Y luego el grupo C es igual a el promedio 20 del grupo menos el promedio global al cuadrado por 5. Esto me va a dar 88.2. Lo sumo y me va a dar 161.2. Entonces, ese es la variación dentro de grupos. Es variación, la suma de la variación entre grupos es y de acá es la variación total, ¿sí? Ahora, si la variación total, fíjate bien, si la variación total es igual, si la variación total es igual a la variación entre grupos menos la variación dentro de grupos, por lo tanto la variación dentro de grupos tendría que ser la variación total menos la variación entre grupos, ¿sí? Y es como lo determino. Entonces, la variación, esa sería la variación, ¿no? La variación total. La variación, la variación que es la suma de los cuadrados totales es igual a la suma de los cuadrados del grupo, por decir así, más la variación dentro de grupos, pero la variación dentro de grupos en el ANOVA, no sé por qué, no me preguntes por qué, pero en el ANOVA lo vamos a conocer como el error. Así se le va a conocer, como el error. Cuando hagamos la tabla formal, ese valor va a ser el error, que es la suma de cuadrados dentro de grupos. Y ese le vamos a conocer como el error. Entonces, el error hay dos formas de sacarlo. O bien, lo despejas de aquí, el error es igual a la suma de los cuadrados totales menos la suma de los cuadrados de los grupos.
o entre grupos, entonces el error es igual a 218.4 menos 88.2, es decir, es aproximadamente 25.2. Este es el valor. Entonces, Fisher dice que si la variación total, la suma de los cuadrados del grupo, es muy mayor al error, entonces probablemente sí al menos uno de ellos sea diferente. O sea, si hay una diferencia en el crecimiento debido al tipo de fertilizante. Eso es lo que me dice lo que me dice Fisher. Ahora, podemos calcular igual ese error. Realmente el software así lo calcula, pero podríamos calcularlo también de forma ya directa, el error, y ese lo podemos calcular, la variación dentro de grupos, que es el error, ese lo podríamos calcular, nos dice qué tan dispersos están las plantas dentro de cada grupo. Entonces sería, por ejemplo, en este caso sería 10 menos 12, porque este es el promedio del grupo, 10 menos 12, esa diferencia al cuadrado, más 12, la diferencia de 12 menos 12, eso al cuadrado, más la diferencia de 11 menos 12, eso al cuadrado, 13 menos 12, eso al cuadrado, 14 menos 12, eso al cuadrado. Y luego sumamos el siguiente, 15 menos el promedio de ese grupo donde pertenece 15, y esa diferencia al cuadrado, y luego 14 al cuadrado, y luego 15 al cuadrado, y así sucesivamente. Lo voy a hacer aquí. Entonces el error va a ser, por ejemplo, en el grupo A, después lo sumamos, va a ser igual, por ejemplo, 10 menos 12 al cuadrado, más el segundo dato de ese grupo, 12 menos 12, que es 0 al cuadrado. Luego, más 11 menos 12 al cuadrado, ¿no? Que son estos, mira. Aquí, 10, 12, 11, 13, 14. Menos 12. El 12 es el promedio de ese grupo. Es decir, el error es la sumatoria de X, Y, dependiendo si es el grupo 1, 2 o 3, menos el promedio de ese grupo Y, y así donde Y va de 1 hasta el tamaño. Aquí son 3, ¿va? Entonces N sería 3. Sería 3. Y, por ejemplo, y aquí le sigo así, el grupo A me va a dar, aquí es 4, 0, 1 y así, me va a dar 10. Y lo hice, ¿va? Aquí me estoy ahorrando el tiempo. El grupo B hago lo mismo. Para el grupo B va a ser 15 menos 15.4, eso al cuadrado, más la diferencia de 14 menos 15.4, eso al cuadrado, más la diferencia de 16 menos 15, eso al cuadrado. Eso le vamos a llamar la variación dentro de los grupos, y le vamos a llamar el error. Se le va a llamar el error. Entonces, y aquí me va a dar, por ejemplo, si lo hago, ahí lo puedes verificar, me va a dar 5.2, y el grupo B me va a dar 10. Esto sumado me va a dar 25.2, que igual me lo daría acá. Aquí me lo dio, ¿eh? Pero así se calcula también. Esa es otra forma de calcularlo, ¿sí? Entonces eso lo calcula. Entonces, por ejemplo, para hacer el cálculo, el estadístico de Fisher me dice que, a ver, déjame, es la fuente de variación, la suma de los cuadrados. Me dice que tengo que comparar el estadístico de Fisher calculado, me dice Fisher calculado, es igual a la suma media de los cuadrados del factor entre la suma media de los cuadrados del error. Pero la suma media de los cuadrados es igual a lo que conocemos como la suma de los cuadrados del grupo entre los grados de libertad, y luego la suma de los cuadrados del error
que es este 25.2, entre sus grados de libertad. Ahora, los grados de libertad en el caso tenemos 2 grados de libertad. Entonces, el grado de libertad entre grupos es el número de grupos. Tengo 1, 2, 3, menos 1. Entonces serían 2. Y el grado de libertad, ese sería. Y el grado de libertad, ese sería los grados de libertad entre grupos. Y los grados de libertad dentro de grupos serían 15 menos 3, menos los grupos. Entonces sería 13. Eso lo vamos a ver después, Lo vamos a ver después. Sería 13. Ese sería los grados de libertad del error. Los grados de libertad del error, o más bien dicho, los grados, a ver, te lo voy a poner aquí, es más sencillo, si lo vemos de otra forma, más sencillo. Los grados de libertad total es igual al número de individuos, n menos 1. En este caso tenemos 15 datos, entonces serían 15 menos 1, serían 14. Serían 14. Sí, esos son los grados, son los totales. Pero resulta que los grados de libertad total es igual a los grados de libertad del grupo o del factor que estamos analizando más los grados de libertad del error. ¿Sí? Los grados de libertad del grupo, entonces este es 14, entonces son 2 más los grados de libertad del error. Si yo lo despejo, los grados de libertad del error me va a dar 14 menos 2, son 12. ¿Sí? Los grados de libertad del error. Entonces Fisher me dice, ¿sabes qué? Divide la suma de los cuadrados entre el número, los grados de libertad. Porque acuérdate que la desviación estándar es igual sumatoria del valor menos el promedio al cuadrado entre n menos 1. Aquí están, estos son los grados de libertad. Entonces, la f calculada es igual a la suma medio del grupo entre la suma medio del error. Y Fisher me dice que la suma medio del grupo es la suma de los cuadrados del grupo entre sus grados de libertad, y la suma medio del error es la suma de cuadrados del error entre los grados de libertad del error. Pero la suma de cuadrados del grupo es igual a ver, ¿dónde está? Del grupo es que, perdón, aquí error, aquí no es 88.2, es 161. No sé dónde saqué el 88.2. Es es 161. Aquí es 161.2. Esta es la variación entre grupos. 161.2. Entonces aquí tiene que ir lo que es 161.2 entre 2, que son los grados de libertad, y aquí es 25.2 entre 12. Esto es igual a 80.6 entre 2.1. Esto a la vez es igual a el F calculado 38.38. Este es el F calculado de Fisher. Y tengo que sacar el diagrama de Fisher, la estadística de Fisher, que es más o menos así, algo así. ¿Sí? Entonces, tengo que ver dónde cae. ¿Dónde va a caer? Vamos a poner aquí. Si el crítico cae de este lado, si el crítico cae aquí, entonces quedaría en la zona de rechazo. Ahora bien, si el crítico cae acá,
quedaría fuera de la zona de rechazo. Por lo tanto, se cumpliría la nula. Si cae aquí, se cumple la alternativa. ¿Sí? Entonces, yo lo calculé 38.38. Ahora, ¿cómo saco este valor que le voy a llamar F crítico? De tablas. Entonces me voy a buscar una tabla. Vamos a suponer tabla Fisher, ¿no? F de Fisher, y la voy a buscar. Aquí está la distribución, a ver si aquí la tengo. Aquí está. Aquí está para punto 9. Yo en ingeniería usamos punto 5, entonces tengo que buscar esta mera. Está para punto 95, punto 5, ¿no? Punto 5. Entonces, aquí está los grados de libertad en el eje Y. Vamos a buscar en el a ver, vamos a ver. Sería 2 con 12. 12 y 2. Entonces, aquí va en este eje, en el eje V1 son los grados de libertad entre los grupos. En este caso son 3 grupos, es 3 menos 1 es 2. Sería el 2, S2. Y lo voy a contrarrestar contra los grados de libertad dentro del grupo o del error, que si te acuerdas eran 12. Donde se corte es este valor, 3.885. 3.885, esa es mi F crítica. Esa es la F crítica. Entonces, si la F crítica, corto en 12, ahí está, y corto en 2. El 2 corresponde a los grados de libertad del número de niveles, de grupos. Son 3 grupos menos 1, son 2. Y este es del error. El error es el total, que son 14 menos 2, son 12. Y 3.855. Entonces, como el 38.8 es mucho mayor que el 3.89, entonces la probabilidad de obtener estos resultados si los fertilizantes fueran iguales sería menor a 0.05. Es decir, déjame, lo regresamos acá. Es decir, aquí, aquí, voy a borrar aquí tendría que ser 3.89, lo voy a cerrar. Y F sale 38.8, quedaría por acá. ¿Qué significa? Que entonces tengo que rechazar la nula y aceptar la alternativa. ¿Y qué dice la alternativa? Que al menos uno de los fertilizantes me da un resultado diferente. No sé si mejor, peor, pero me es diferente. No me dice que para eso después yo tengo que hacer otro análisis, que le vamos a necesitar hacer una prueba post-hoc, se llama de Tukey. Entonces, esta es la forma, ¿no? Esta es la forma en que de la ANOVA, formalmente el ANOVA se pondría de esta forma. Se hace una tablita, lo hace el software, nosotros no necesitamos hacer, lo hace el software. Aquí ponemos la fuente de variación. Aquí ponemos, podemos poner, algunos lo ponen al revés, pero aquí van la suma de los cuadrados. La suma de los cuadrados, ¿no? En este caso aquí sería el fertilizante.
Aquí sería la suma de los cuadrados del fertilizante. Aquí sería los grados de libertad. Entonces aquí va los grados de libertad del fertilizante. Y luego aquí va el error, que así le llamaron, pero realmente es la suma de cuadrados dentro del grupo de los fertilizantes. ¿Sí? Y aquí va el total. Y el total es la suma de los cuadrados del total. Y el error es la suma de los cuadrados del total menos la suma de los cuadrados del fertilizante. Y la suma de los cuadrados del total, los grados de libertad, en este caso sería n menos 1. Y la suma, los grados de libertad de los fertilizantes es el número de grupo menos 1. En este caso son 3 fertilizantes, sería 3 menos 1. Y los grados de libertad y error, pues sería lo que es los grados de libertad total menos los grados de libertad del grupo. Es decir, n menos 1 menos g menos 1. ¿Sí? Y luego aquí el programa lo pone así. Lo pone como... Lo voy a poner como cuadrados medios. Los cuadrados medios. Y aquí sería el cuadrado medio del fertilizante. Y no es más que la suma de los cuadrados del fertilizante entre los grados de libertad del fertilizante. Y aquí sería en el total sería sería la suma de los cuadrados totales entre los grados de libertad de los totales. Y el error sería, para el error sería menos es decir, los cuadrados medios totales menos los cuadrados medios del fertilizante. Eso sería. Y entonces aquí la F calculada, la que se calcula, ese sería lo que es el estadístico F, tendría que ser los cuadrados medios del fertilizante, que es este valor que está aquí, dividido entre el cuadrado medio del error, que sería este valor que está aquí. Y ese me da el calculado. Lo busco en tablas, nada más que cuando usamos software no nos da tablas. Lo que nos va a dar el software va a ser esta área que está aquí, esta área. Si esta área que nos da, que le vamos a llamar el p-valor, si esa área, esta área que está aquí, que le vamos a llamar p-valor, el p-valor, si es menor que 0.05, entonces se rechaza la nula y se acepta la alternativa. Si el p-valor, lo de siempre, lo que hemos estado, mayor o igual a 0.05, se acepta la nula. Significa, si el p-valor es mayor que 0.05, significaría que no importa qué fertilizante utilices, te va a dar en promedio la misma altura. Y si el p-valor te da abajo de 0.05, significa que tienes un 95% de probabilidad que al menos uno de ellos te va a dar un resultado diferente. No sabemos si mayor o menor, porque hay que compararlos contra algo, pero sí uno de ellos va a ser diferente. Pudiera ser mejor o peor, pero no va a ser igual. Eso es lo que me dice. Y esto me lo da lo que es el análisis, ¿no? El software no me da esto. Por ejemplo, a ver, voy a tratar de hacerlo en software, aunque sea de volada. La próxima lo voy a repetir, pero ya formalmente, o sea, ya más o menos formalmente. Yo espero que con esto se entienda un poquito mejor. A ver, voy a abrir.
Me voy a Jamovi. Me voy a ir. Voy a usar el de línea. Te recuerdo, lo descargas, lo puedes descargar. Es que el de línea a veces, mira, ahorita como que está como que no jala. Es que a veces se satura. Pero yo creo que lo hacen hasta a propósito para vender el plan. A ver, deja ver si... No está, ahorita está... Alguien lo están usando supuestamente, ¿no? Entonces, aquí lo voy a poner. No, está saturado. Deja cambiar a ver, deja usar Jamovi. Sí es lo malo que el de línea de repente supuestamente está saturado. Y cuando está saturado no te deja entrar. Tienes que pagar, ¿va? Que no es mucho, son... A veces lo pago para el curso, pero... Ahorita no, a ver si ya me... No, mire. No me deja. Ahí está, ya me dejó. Lo voy a copiar. Lo voy a pegar. Ahí está, ¿no? Tengo el fertilizante A, sí lo voy a dejar como A, pero acuérdate que hay que ponerle continua. El B le voy a poner continua. Y el C le voy a poner continua, porque son números, ¿no? Este es el fertilizante C, fertilizante A y el B. Así lo voy a dejar. Y lo que me interesa saber si hay una diferencia significativa entre A, B y C. El ANOVA no me va a decir cuál. Pero si me voy aquí a ANOVA, es un solo factor. Es fertilizante con 3 niveles. Fertilizante A, B y C. Entonces es un factor. Aquí está, ¿no? Variables dependientes. A ver, variable de agrupación. Ok. Tengo que ponerla... No, tengo que cambiar la forma. Tengo que ponerlo en uno solo. Perdón, tengo que ponerlo en uno solo. A ver cómo le hago. Ok, ya sé. A ver, déjame... Ahí está. Lo voy a poner aquí. Y el otro lo pongo acá. Ahí está, ¿no? Voy a usar la tercera columna. La tercera columna. Entonces, si te fijas, estos son el grupo 1. Este es el A. Este es el A. Copiar. Pegar. Pegar, ¿no? Este sería el C. Este es el fertilizante C. Y este sería el B. Como estoy trabajando en una tableta, pues sí, se me complica un poco estas cosas, ¿no? En una computadora yo creo que es más rápido. Pero el problema de la computadora no puedo escribir, no tengo pantalla touch. Y aquí sí me permite un poquito escribir. Ahí está, ¿no?
Puede estar en el orden, pero entonces voy a utilizar el C como las variables de respuesta y el D como el de agrupación. Entonces voy a hacer el análisis, me voy a la ANOVA, un factor. Entonces le voy a decir, ¿sabes qué? La variable de agrupación es el C. Ah, no. Esos son los dependientes. Y el D es la de agrupación, porque ahí le puse A, B, C. Ahí está. Y aquí está, mira. Igual hay que checar que la prueba de homogeneidad, si es homogénea, si te fijas, el p-valor es mayor que 0.01. La prueba de normalidad, es Shapiro-Wilk, es arriba de 0.05 si es normal. Entonces puedo utilizar la de Wrench, es para no paramétricas. Entonces aquí es la de Fisher. Y si te fijas, la de Fisher me dice, en la ANOVA de Fisher, me dice que hay un p-valor. Me da el p-valor menor que 0.01. Es decir, al menos una de ellas es diferente. Uno de los fertilizantes sí me está dando, me está generando una altura diferente. Puede ser al menos uno, pueden ser dos o pueden ser los tres, pero lo que me dice es al menos uno. Posteriormente tengo, y después lo vamos a ver, ahorita lo voy a ver rapidito, no te preocupes. Luego tenemos, hay que comparar uno por uno. Y se llama de tú, que aquí comparamos, mira, aquí está la comparación. Entonces me hace A con C, A con B, luego C con B, y el B ya está. Y, por ejemplo, A con C, el p-valor es la prueba de Tukey analiza por parejas, por ejemplo, A con C. Y si el p-valor es mayor que 0.05, significa que son iguales estadísticamente hablando. Como es abajo de 0.05 el p-valor, la alternativa me dice que son diferentes. Entonces A y C son diferentes. Sí son diferentes definitivamente. Puedo agregar aquí, por ejemplo, la tabla descriptiva. En la tabla descriptiva, por ejemplo, el A tiene una media de 12. El C tiene de 20. Entonces, son diferentes. Significa que, pero al ser diferentes, entonces 12 es menor que 20. Me da mejor altura la de 20. Y luego me hace la comparación entre A con B. Igual es 0.08. El p-valor es menor que 0.05. Por lo tanto, sí son diferentes. A y B. A y B son diferentes. Entonces aquí el A es 12 y el B son 15. Entonces, numéricamente son diferentes, ya lo hemos visto. Pero estadísticamente queda demostrado que es diferente. Y luego me hace el de C con B. El C con B, igual el p-valor es menor que 0.01. Entonces significa que el C y el B, el C es 20 y el B es 15.4. Los tres son diferentes. El peor altura me va a dar el fertilizante A. La mejor altura me va a dar el fertilizante B. Y un promedio el 15.4. ¿Sí? Entonces ya puedo decir el C me va a dar mejor rendimiento en la planta. Si fueran las tres iguales, el p-valor fuera mayor que 0.0, significaría que aunque aquí fuera numéricamente diferente, estadísticamente son iguales. ¿Cuál escogería? Pues tal vez el más barato. No tiene caso si uno vale 20 pesos y el otro el kilo y el otro 100, pues y me va a dar el mismo rendimiento estadísticamente, pues agarro el de 20. A final de cuentas, estadísticamente lo mismo. Entonces, esto es una ANOVA. Y esto es lo que hace la ANOVA. Y aquí me calculó, mira, el F de Fisher, que ya lo habíamos visto, 38.3, lo que vimos. Entonces, este F de Fisher lo compara con F de tablas. La F de tablas era 3.8. Entonces está más hacia el lado de rechazo, porque este es mayor. Por lo tanto, ya habíamos dicho esto. Pero aquí el software nos lo da en áreas. Entonces, si el área es menor que 0.05, lo rechazamos para un alfa de 0.05. Eso sería. Entonces, espero que con esto quede un poquito más claro lo que implica lo que es el ANOVA. Que es el ANOVA que hace el análisis de ANOVA. Este es el más fácil.
Vamos a ver mañana, bueno, no mañana, la próxima, sería la próxima semana, ¿no? Te lo dejo grabado para que lo cheques. Lo vamos a volver a retomar, pero con un ejemplo más formal. Pero acuérdate, esa es la metodología Fisher. Fisher lo estableció hace como 100 años. Entonces, ahorita, y es tedioso hacerlo a mano, pero pues no lo hacemos a mano, lo hacemos, el software, todo lo que hice a mano, lo hizo el software. El software lo hace de forma automática. Y lo hace más rápido porque hay que hacer la prueba de homogeneidad, la prueba de normalidad, que son un poco tediosas, y ya no lo avienta, ¿no? Entonces, son normales y son homogéneas, y los grupos deben de ser elegidos al azar, ¿sí? Tienen que ser elegidos al azar. Entonces, aquí tenemos, ¿no? Cuando hay homogeneidad y normalidad usamos Tukey. Cuando no es ni homogénea ni normal usamos GameHoney, ¿sí? Que es cuando tenemos varianzas diferentes. Como quiera lo vamos a retomar en la siguiente con un ejemplo más formal. Y a partir de ahora vamos a utilizar la tablita. La tablita no es más que todo el rollo que te eché. Eso es la tablita, ¿no? Lo que hace la tablita. Entonces, y voy a poner fotos e imágenes en la próxima para que esté un poquito más. Entonces nos